Y como siempre a estas horas de la tarde llega el momento de analizar el mundo macroeconómico que rodea siempre al universo complicado de las divisas. Y tenemos hoy, no por teléfono, sino en el estudio, a Gonzalo Cañete, que no está en Londres, sino que está aquí en Madrid. Gonzalo, buenas tardes, de Hola, ¿qué Brújula de tal? Mercados. Sí, hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer de estar aquí físicamente, ¿no? Pues Y sí, no porque por siempre por teléfono. teléfono es como muy complicado, ¿no? Así es mejor tenerte Mucho aquí mejor. en directo. Queremos empezar hablando por el tema del dólar, que tiene una semana, digamos, dura, ¿no? Ha empezado bajista y todo ese problema que hay con toda la política que está siguiendo tan agresiva Donald Trump, ¿no? Bueno, de lanzar aranceles y aranceles, parece que ya no está funcionando eso como, digamos, como impulso del dólar, sino que el dólar cada vez se deteriora más y sobre todo porque hay un horizonte de fondo, digamos, que es que la deuda que se va acumulando más el déficit del tesoro empieza a ser muy grande y se está empezando a apretar mucho a todos los financiadores externos, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todos los problemas que está teniendo China en Hong Kong a lo mejor le obligan a retirar ese dinero y al final lo que puede provocar a largo plazo, se debatía esta semana en algunos medios de comunicación, es pues que se garten del dólar la gente y que se cambie de divisa mundial, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, pero bueno, Sí, 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 sí. Hay aquí dos factores bastante extraños. Uno, hemos visto que el dólar, en contra de lo que, bueno, para empezar, de fondo ya, y yo creo que ni siquiera con la era de Trump, incluso con la era de Obama, vimos que el tema de las sanciones económicas, que fueron ya en su momento muy sospechosos, los argumentos por los cuales iban acumulando sanciones económicas contra Rusia, que era uno de los principales, el segundo mayor productor de energía de crudo del mundo, Rusia, y las sanciones que se fueron poniendo contra ellos iban muy focalizadas al sector bancario ruso, que le dificultaba el acceso a financiación, y hubo compañías como Lukoil o Gazprom que cayeron fuertemente en bolsa. Luego, hay un vínculo claro, la energía está cotizada desde la Segunda Guerra Mundial en dólares, y Estados Unidos, al imponer sanciones contra países productores de crudo, no solamente Rusia, incluido Qatar, incluido Irán. O sea, si te fijas, ha habido una concatenación de eventos contra países que producen energía a los que se les ha ido poniendo sanciones y que de este modo se han visto obligados a buscar alternativas por las cuales la moneda utilizada fuese otra que no fuese el dólar. Entonces vemos un poco que ahí la desvinculación del dólar ha estado latente y creo que impulsada por Estados Unidos en este caso. Ujú. ¿Crees que digamos, este abandono del dólar puede haber comenzado ya o es una cosa que veremos a largo plazo? Lo hemos debatido muchas veces, pero es verdad que, digamos, la deuda de Estados Unidos empieza a ser insostenible, ¿no? Más el déficit, Claro, ¿no? son dos cosas que tienen pendientes, porque primero, como digo, creo que el abandono del dólar es algo motivado por ellos mismos. Las sanciones que han ido poniendo han forzado a países que producen energía, la energía mundial, a cotizarla en otra moneda que no sea el dólar, precisamente por las sanciones que Estados Unidos pone. Por lo tanto, Estados Unidos fuerza a que se abandone el petrodólar, que es la base del dólar. Nadie mantendría reservas de dólares desde los años 70 a menos que fuese para poder comprar energía, que ese es el petrodólar, lo que ha mantenido la base desde que Nixon cambió la conversión con oro directa, lo ha mantenido a flote el petróleo y la OPEP. Y por eso hay dos cosas. Uno, desmantelar el dólar del sistema monetario internacional a través del petrodólar, que se desmantela el petrodólar, y eso está hecho por Estados Unidos, pienso yo, que es algo que indirectamente hacen, pero por otro lado, en el momento en que eso definitivamente ocurre y que realmente la cantidad de dólares que funcionen como reserva, que a día de hoy sigue siendo el 60% de reserva mundial en moneda, en dólares, a nivel global, el día que el dólar deje de ser la moneda principal, el problema es cómo van a financiar su deuda, porque su deuda al fin y al cabo, como dijo el propio Alan Greenspan en los 90 en CNBC, si en algún momento llegase el caso de que no tengamos dinero para pagar nuestras deudas a terceros, bastará con que imprimamos más billetes para poder pagarlas. Si el día de mañana su moneda no es aceptada, no es exportada al resto del mundo, ni se convierte en una moneda de reserva, ya no lo es, entonces, ¿cómo van a conseguir pagar sus deudas que hasta ahora se han financiado imprimiendo? Porque no tiene pinta de que los americanos vayan a crecer en su ahorro, ¿no? Ahora se vayan a comprar deuda, ¿no? Los propios americanos, yo creo que No, y eso va a fíjate que dar. hay campañas de eso, hay campañas políticas en las que se les invita al americano patriota a que financie al gobierno a través de comprando bonos de americanos, pero sabes que no va a funcionar porque en realidad la economía americana es una economía que se ha basado en crédito y en importación de bienes de consumo, era el globalismo, que ahora Trump, realmente un fenómeno como Trump es un fenómeno regresivo que lo que trata de hacer es deshacer los cambios globalistas que han hecho las élites previas a Trump, los Bush, los Clinton, hicieron un sistema en el que Estados Unidos era una especie de corporación internacional y lo que hace Trump ahora es retrotraerlo, lo ha dicho mil veces, dos discursos en la ONU,
Donald Trump, dos, y en los dos ha hecho referencias a que el globalismo no es el futuro, la soberanía de Estados es el futuro y que ellos apostarán por cualquier país que defienda su propia política y soberanía. Por lo tanto, hay un mensaje claro y es muy político, y es que Donald Trump es un fenómeno que viene a contrarrestar el efecto globalizador. Pienso porque en realidad la globalización la ha liderado ahora ya, la ha asumido su liderazgo lo ha asumido China con el proyecto del Belt Road Initiative. Ujú. Tenemos hoy también una información sobre la deuda comparando diferentes presidentes de Estados Unidos, ¿no? Parece que Trump no es el campeón, ¿no? Sino que Obama fue más allá. Sí, Obama prácticamente lo duplicó. ¿A qué se debe eso? ¿Al Obamacare o al mayor gasto social? Sí, yo supongo que se verá todo y bueno, al tema que han tenido siempre, que eran las guerras. El déficit que tenía Estados Unidos con las campañas bélicas que formaban fuera era increíble, pero sigue siendo un negocio porque en la medida en que se iniciaban conflictos bélicos o nuevos programas de gasto público que en realidad son subvencionados por el gasto público, pero están en gestión privada, lo que estamos viendo es que hay un chiringuito constante de yo creo un negocio, creo un conflicto, lo que único me hace falta es generar la financiación a través de impuestos de los americanos para problemas globales. Y en este caso Donald Trump decía que no iba a ser la policía del mundo. En dos ocasiones Donald Trump habló de retirar los soldados de Siria. En dos ocasiones, y las dos ocasiones en las que habló de esto, creo que fue en 2016 y luego en 2017 nuevo, allá por marzo o abril de ambos años, cuando Donald Trump dijo que muy pronto las tropas volverían, había ataques químicos por ahí, supuestos ataques químicos que luego los rusos decían que no habían sido ataques químicos, que habían sido servicios de inteligencia de otros países, y los cascos blancos y algunas ONGs hablaban de eso, de cuánta gente haya muerto, los ataques químicos. Entonces te das cuenta que en realidad estos conflictos geopolíticos son los que definen realmente cuál es la política exterior de Estados Unidos. Y todo esto es una acumulación constante de deuda porque lo financia el americano medio. O sea, ¿cuántos impuestos se le estarán quitando de su bolsillo al ciudadano medio de Estados Unidos para financiar campañas internacionales que a lo mejor no están de acuerdo? Por eso pienso que el fenómeno Trump, si realmente te crees su película y su discurso, es un fenómeno de América primero, en el sentido de que vamos a replegarnos, vamos a empezar a concentrar esfuerzos nacionales para crear demanda interna, ahorro, desarrollo, empleo en Estados Unidos y porque saben que en el largo plazo se ha acabado la historia, o sea, la película terminó, el capitalismo en el largo plazo lo ha ganado China si seguimos por ese modelo económico. Y en el caso de Europa vemos como no hay un modelo como el de Donald Trump. En el caso de Europa es un modelo de aumento de horas de trabajo, aumento de impuestos, el cambio climático, de hecho es algo muy polémico porque muchos sospechan que va por ahí el tema, la propaganda de que te metan por los ojos cambio climático a todas horas, el Green Deal que hace referencia al New Deal que se hizo tras el crash del 29, creo que son juegos de palabras porque en realidad todos van a lo mismo, una nueva política de gasto público que llevará consigo, por supuesto, un aumento del gasto público y una política fiscal expansiva, llevará consigo más impuestos al ciudadano medio para financiar esas nuevas políticas de expansión y que al fin y al cabo son financiadas con el bolsillo de todos. Precisamente un artículo hablaba en la prensa de Estados Unidos de eso, del monstruo que había creado la Reserva Federal, ¿no? Que con estas nuevas, y que se estaba retroalimentando, lo comentamos al principio del programa, de todas estas ideas, ¿no? De nuevas propuestas, a cual más disparatada, pero que todas al final llevaban al mismo asunto, que era el crear más gasto, para al final, es decir, sacar dinero del consumidor para volverse a devolver. No tenía mucho sentido, ¿no? Una de las paradojas que tenía la teoría de la hacienda pública es que los estados tienden a autojustificarse. Es decir, que si un estado en realidad crease superávit y demostrase que no hace falta tanto dinero para poder financiar el gasto público, el año siguiente lo lógico sería que te cobrasen menos impuestos. Pero de lo que te han cobrado se lo tienen que gastar, porque si no, ¿por qué te lo han cobrado? ¿Sabes? Es un poco curioso, ¿no? Todo esto de la monetización al final de toda esta deuda, ¿no? Tendrá que ser el final, ¿no? Es decir... Sí, es como una especie de figura sin final en la que todo es continuamente aumento gasto público, me autofinancio a través de la impresión de oferta monetaria y claro, por supuesto, ajusto los presupuestos del Estado a través de los impuestos. Por lo tanto, el ejemplo más claro es lo que hemos puesto alguna vez en esta ocasión en este programa. De ejemplo, la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra se desarrolla por el diezmo que le pide la corona inglesa del 3% a las colonias americanas, por el 3% de los ingresos. Y hoy en día, ¿cuánto te quitan? O sea, madre mía. Si volviera a esa época de las colonias americanas. De coger el fusil y decir, no me quitan ni un euro más. Curioso porque toda esta monetización está llevando a una cosa que tiene muy mosqueados a los traders de divisas, que es la baja volatilidad del mercado forex. Ahí se ve la mano de
de los bancos centrales. Hemos tenido el lunes pasado una subida de 60 euros del eurodólar, 60 pips, y nos parecía como para celebrarlo, para ver lo mal que está. Aquellos tiempos antes del 2008, en los cuales habíamos recorridos de 100, 200 pips al día, incluso 300 en movimientos de estos, eso ya se ha acabado. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que porque estamos entrando en un momento en el que esa guerra de divisas, que fíjate, la guerra de divisas lleva coleando ya años, pero esa guerra de divisas es cada vez más evidente. El mercado está aprendiendo que realmente los movimientos, hay zonas protegidas de mercado bien claras. Fíjate que en el blog, en YouTube, publicamos en enero niveles clave para eurodólar. Primero, en un entorno bajista, dije que no superaría el 1,15. El eurodólar no lo superó excepto un día de enero y en la semana cerró por debajo del 1,15. Desde entonces, los niveles que teníamos marcados desde enero de este 2019 eran 1,1150 y 1,0950, zona fundamental 1,0950, y en el largo plazo el destino final era 1,05 irreversible en el eurodólar por la tendencia. Pero fíjate cómo cuando llegamos a esas zonas realmente se genera liquidez y la baja volatilidad. Primero, por un lado, da igual lo que diga Donald Trump tratando de abaratar al dólar. Cada comentario que hace por Twitter ha dicho, que parece mentir y parece que estamos diciendo un chiste, pero dijo que el peor enemigo antes que China era la propia Reserva Federal para la economía americana. Ha dicho esto, entonces te das cuenta que realmente lo que quiere es un dólar barato, que considera la Fed enemigo de la administración actual de Estados Unidos, y sin embargo, cada dato bueno que sea en Estados Unidos significa que el dólar se sigue fortaleciendo, porque cuando dan un PIB que es mejor de lo esperado, incluso cuando la tasa de paro está por debajo del 4%, y tú ves el tinglao que hay en Europa, que están pegándose Francia, Alemania. Merkel hace poco decía que no iban a seguir las sugerencias presupuestarias que había hecho la Comisión Europea, ni tampoco las que ha hecho Christine Lagarde, que ha sugerido que una política fiscal expansiva es necesaria y que se vayan preparando para todos los escenarios en los casos miembros de la Unión Europea. Entonces, la consigna es aumentar el gasto público, una política muy keynesiana, diríamos, muy norteamericana, pero Alemania va a seguir en sus 13, como ya lo hizo antes de que Draghi impusiese la política de comprar bonos y de fabricar liquidez en los mercados europeos. Entonces, visto eso, lo que está claro es que las monedas principales, que son el dólar y el euro, están artificialmente mantenidas a través de la liquidez, la controlan los bancos centrales, como tú lo has dicho, es evidente. Pues nada, veremos cuánto dura este periodo de helado, de frozen, ¿no? Del mercado de divisas, en el cual no se puede, winter is coming, ¿no? Se podría decir. Y con los índices subiendo para siempre. Exactamente. Que Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en directo un miércoles más en Mercado de Divisas, y te esperamos próximamente. Todo un placer, Raúl, encantado. Gracias.